Kodosh, 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 Adonai Soyetein Sof, Kodosh, 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 Adonai Soyetein Sof, Kodosh, 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 Jehová Soyetein Sof. Los saludo, hijas e hijos del pueblo de Israel, de los gentiles y de las naciones. En esta ocasión continúo con lo que es el trabajo de las tribulaciones. Quiero darles a conocer algo que es muy importante. Por ejemplo, para que se pueda entender bien, si hablamos del Mesías, de Yeshua, o sea, Cristo Jesús, como es conocido aquí en Occidente, tenemos que estudiar su vida, necesariamente. No podemos hacer una mención de él sin saber su vida, y no me refiero a un aspecto biográfico, sino que comprender de la mayor forma o la más profunda, de la más grande, todo lo que representó, todo lo que estaba haciendo, para poder entender por qué lo hizo y qué tiene que ver con nosotros y hacia qué es aquello a lo que nosotros vamos como un camino. Entonces es importante conocerlo al personaje en su profundidad. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Porque ahora, en este momento, quiero entrar a hablar sobre alguien que es demasiado importante en relación a lo que estamos viviendo y a aquello que nos va a tocar vivir. Porque si bien es cierto, está todo relacionado con Yeshua, pero Yeshua es el camino para llegar a Jehová, para llegar al Padre. Y el Padre tiene promesas hechas en relación a Abraham. Entonces aquí es donde es necesario entrar a conocerlo, y para eso, para conocer a Abraham, hay que empaparse de él. Hay 4 o 5 libros que son absolutamente imprescindibles de leer si uno quiere empaparse de lo que es Abraham y entender cuál es su rol o su labor dentro de aquello que nos toca vivir ahora y de lo que nos va a tocar a vivir en términos positivos. Entonces, un rollo es el del Génesis, que está en la Biblia, donde uno puede hacerse o formarse una idea general. Pero si uno quiere ir más a la profundidad de esto, tiene que entrar con otros rollos más, que ya no están en la Biblia. Hay algunas otras menciones en la Biblia, sí, en los evangelios, en las epístolas, que permiten comprender más cosas sobre la importancia de Abraham. Entonces, ¿qué otros libros? Bueno, aparte del rollo del Génesis, está Historia de un vaso, que está en el libro de Melquisedec, que se halló en las cuevas de Qumran, que habría que leérselo también para comprender la cercanía de él con Jehová y con Yeshua, obviamente con el señor Melquisedec también. Otro libro importante es el de Jubileos, que también nos informa muchísimo sobre la persona y la historia de Abraham. Y a mí me encanta ese libro, la parte de Abraham, porque yo me reía a carcajadas leyendo cómo destruyó los ídolos del padre, y eso no está en otra parte. Entonces, si uno quiere formarse bien en profundidad, tratar de ir al fuero interno de Abraham, a qué sentía, hay que empatizar con él, y para eso es necesario leer. El otro es el libro de Yashar, pero de ese no voy a hacer mención. Y ahora sí quiero hacer mención de este. Este es La Perla de Gran Precio, y esto es del libro de Mormón. Lo que pasa es que los mormones, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que suelen distribuir habitualmente es el libro de Mormón, y eso lo regalan y es gratis. Pero si uno quiere este
no es que lo vendan, se lo entregan solamente a la gente que está en su iglesia. Y este es un libro sagrado, igual que a los de la Biblia, tiene, por así decirlo, el mismo valor. Entonces, yo lo quería conseguir, yo tomé conocimiento de este libro a través de las claves de Enoch. Entonces, uno de los profetas más recientes fue José Smith, y él recibió en revelación todo esto que está aquí. Pero ahora yo voy a entrar en materia con lo que es Abraham. Y respecto de Abraham, lo lamento muchísimo, les tengo que entrar a leer. Les tengo que entrar a leer porque ustedes probablemente no se puedan conseguir esto. Y algunas de mis amistades, yo pienso que no estoy seguro que lo fueran a leer. Y es demasiado importante el contenido. Entonces yo les quiero leer una parte que es del primer capítulo y parte del segundo. Solo eso. Hay 6 capítulos en el libro de Abraham y me da la impresión que llegó hasta ahí porque está como con un corte evidente que debe haber sido cuando asesinaron a Joseph Smith por lo que él estaba haciendo, porque era un gran apóstol de Yeshua. Así es que por eso lo mataron, lo cual le ha ocurrido a la mayoría de los apóstoles. Bueno, dice en el capítulo 1: en la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar. Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Esto es súper importante, porque aquí él dice: llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote. Él adquirió esto por herencia, pero es una herencia espiritual. Dice: me fue conferido de los padres, descendió de los padres desde que comenzó el tiempo, sí, aún desde el principio, o sea, antes de la fundación de la tierra, hasta el tiempo presente, a saber, el derecho del primogénito, o sea, del primer hombre, el cual es Adán, nuestro primer padre, y por conducto de los padres hasta mí. Por lo tanto, la herencia de él viene de Adán, él sigue en la línea adámica directa. Busqué mi nombramiento en el sacerdocio conforme al nombramiento de Dios a los padres en lo que atañe a la descendencia. Habiéndose apartado mis padres de su rectitud y de los santos mandamientos que el Señor su Dios les había dado, y habiéndose entregado a la adoración de los ídolos de los paganos, se negaron por completo a escuchar mi voz, porque sus corazones estaban resueltos a hacer lo malo, y se habían entregado completamente al dios de Elquena, y al dios de Libna, y al dios de Mamacra, al dios de Corash, y al dios de Faraón, rey de Egipto. De modo que tornaron sus corazones al sacrificio de los paganos, ofreciendo sus hijos a sus ídolos mudos, y no escucharon mi voz, sino que trataron de quitarme la vida por mano del sacerdote de Elquena. El sacerdote de Elquena era también el sacerdote de Faraón. En este tiempo era costumbre del sacerdote de Faraón, rey de Egipto, ofrecer hombres, mujeres y niños como sacrificio a estos dioses extraños sobre el altar que se había construido en la tierra de Caldea. Y sucedió que el sacerdote ofreció un sacrificio al dios de Faraón, y también
y también al dios de Chagreel, a la manera de los egipcios. El dios de Chagreel era el sol. Y hasta un niño ofreció el sacerdote de Faraón como ofrenda de gratitud sobre el altar que se hallaba junto a la colina llamada la colina de Potifar, a la cabecera de la planicie de Olishem. Ahora bien, en cierta ocasión este sacerdote había sacrificado a 3 vírgenes, hijas de Onita, uno de los de linaje real directamente de los lomos de Cam. Sacrificaron a estas vírgenes por motivo de su virtud. No quisieron postrarse para adorar dioses de madera ni de piedra. Por consiguiente les quitaron la vida sobre este altar, y se hizo según la manera de los egipcios. Y sucedió que los sacerdotes me tomaron por la fuerza, a fin de matarme a mí también, como lo hicieron con aquellas vírgenes sobre este altar. Y para que tengáis una idea de este altar, os referiré a la representación que se encuentra al principio de este relato. Estaba hecho en forma de cama, semejante a las que se usaban entre los caldeos, y se hallaba entre los dioses de Elkena, Libna, Mamacra y Corash, y también un dios parecido al de Faraón, rey de Egipto. Para que entendáis cómo eran estos dioses, os he hecho una representación de ellos en las figuras que se encuentran al principio, tipo de figuras que los caldeos llaman ralinos, que significan jeroglíficos. Y al levantar sus manos contra mí para sacrificarme y quitarme la vida, he aquí, elevé mi voz al Señor mi Dios, y el Señor escuchó y oyó, y me llenó con la visión del Todopoderoso, o sea, del Shaddai. Metatron. Eso no está escrito, eso lo estoy aclarando yo, quién es el Todopoderoso. Y el ángel de su presencia se puso a mi lado e inmediatamente soltó mis ligaduras. Y me habló su voz: Abraham, Abraham, he aquí, Jehová es mi nombre, y te he oído, y he descendido para librarte y llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela a una tierra extraña de la cual nada sabes. Y esto por causa de que han apartado sus corazones de mí para adorar al dios de Elkena, y al dios de Libna, y al dios de Mamacra, y al dios de Corash, y al dios de Faraón, rey de Egipto. Por tanto descendió para visitarlos y destruir a aquel que ha levantado su mano contra ti, Abraham, hijo mío, para quitarte la vida. Importante declaración. He aquí, con mi mano te conduciré y te llevaré para poner sobre ti mi nombre, sí, el sacerdocio de tu padre, y mi poder descansará sobre ti. Cual fue con Noé, tal será contigo, pero mediante tu ministerio se conocerá mi nombre en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios. He aquí, la colina de Potifar se hallaba en la tierra de Ur de los Caldeos, y el Señor derribó el altar del Elkena y de los dioses de la tierra y los destruyó por completo, e hirió al sacerdote, de modo que murió, y hubo gran luto en Caldea, y también en la corte de Faraón, y Faraón significa rey por sangre real. De aquí proviene la palabra Faraón. Esta es la primera vez que yo leí y entendí el significado. No sabemos de dónde venía Faraón. Se transmitía, pues viene desde aquel tiempo. Este rey de Egipto era descendiente de los lomos de Cam. Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé. De ahí desciende el rey de Egipto, el primero. Y por nacimiento era de la sangre de los cananeos. De esta descendencia nacieron todos los egipcios, y así se conservó la sangre de los cananeos en la tierra. La tierra de Egipto fue descubierta primeramente por una mujer que era hija de Cam e hija de Egiptus, que en caldeo significa Egipto y quiere decir aquello que está prohibido.
Cuando esta mujer la descubrió, la tierra se hallaba inundada, y más tarde estableció a sus hijos allí. Y así nació de Cam la raza que conservó la maldición sobre la tierra. Y esa nos ha llegado hasta el día de hoy. Ahora Faraón, el hijo mayor de Egiptus, hija de Cam, estableció el primer gobierno de Egipto, y fue a semejanza del gobierno de Cam, el cual era patriarcal. Faraón, siendo un hombre justo, estableció su reino y juzgó prudente y rectamente a su pueblo todos sus días, tratando sinceramente de imitar el orden que los padres establecieron en las primeras generaciones, en los días del primer reinado patriarcal, sí, en el reinado de Adán. Repito, en el reinado de Adán. Por lo tanto, aquí hay una declaración de que Adán fue el primer rey en la tierra. Y también de Noé, su padre, quien lo bendijo con las bendiciones de la tierra y con las bendiciones de sabiduría, mas lo maldijo en cuanto al sacerdocio. Siendo pues Faraón de ese linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio, aun cuando los faraones de buena gana lo habrían reclamado de Noé por el linaje de Cam, resultó que mi padre fue descarriado por la idolatría de ellos. Pero de aquí en adelante procuraré delinear la cronología que se remonta desde mí hasta el principio de la creación, porque han llegado a mis manos los anales que tengo hasta el día de hoy. Y después que el sacerdote del Kena fue herido y murió, se cumplieron las cosas que me fueron dichas con respecto a la tierra de Caldea, de que habría hambre en la tierra. De modo que prevaleció el hambre por toda la tierra de Caldea, y mi padre se vio atormentado gravemente por causa del hambre, y se arrepintió del mal que había resuelto en contra de mí para quitarme la vida. Pero el Señor mi Dios preservó en mis propias manos los anales de los padres, sí, los patriarcas, concernientes al derecho del sacerdocio. Por tanto, he guardado hasta el día de hoy el conocimiento del principio de la creación, y también de los planetas y de las estrellas, tal como se dio a conocer a los patriarcas, y trataré de escribir algunas de estas cosas en este relato para el beneficio de mi posteridad que vendrá después de mí. Bueno, como ustedes podrán darse cuenta, Abraham no era como el pastor de ovejas que uno puede ver en las películas de Hollywood, que estaba con sus rebaños y como que solo se dedicaran todos al pastoreo de ovejas. No, había una profundidad, había un conocimiento, él conocía muchas cosas, era una persona para sus tiempos bastante culta. Así es que continúo con el capítulo 2. Ahora Dios, el Señor, hizo que se agravase el hambre en la tierra de Ur, tanto que murió mi hermano Aram, pero mi padre Taré siguió viviendo en la tierra de Ur de los caldeos. Y aconteció que yo, Abraham, tomé por esposa a Sarai, y Nacor, mi hermano, tomó por esposa a Milca, la cual era hija de Harán. Y el Señor me había dicho: Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Por consiguiente salí de la tierra de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y llevé a Lot, el hijo de mi hermano, y a su esposa, y a Sarai, mi esposa, y mi padre también me siguió hasta la tierra que llamamos Harán. Y menguó el hambre, y mi padre se quedó en Harán, y allí moró, porque había muchos rebaños en Harán. Y mi padre volvió de nuevo a su idolatría, por lo que permaneció en Harán. Mas yo, Abraham y Lot, el hijo de mi hermano, oramos al Señor, y el Señor se me apareció y me dijo: levántate y toma a Lot contigo, porque me he propuesto sacarte de Harán y hacer de ti un ministro para llevar mi nombre en una tierra extraña que daré por posesión sempiterna a los de tu descendencia después de ti, cuando escuchen mi voz. Porque yo soy el Señor tu Dios. Yo habito en el cielo, la tierra es el estrado de mis pies, extiendo mi mano sobre el mar y obedece mi voz. Hago que el viento y el fuego me sean por carro. A las montañas digo: idos de aquí, y de aquí se las lleva el torbellino en un instante repentinamente.
Jehová es mi nombre y conozco el fin desde el principio. Por lo tanto, te cubriré con mi mano y haré de ti una nación grande y te bendeciré sobremanera. Y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Personalmente pienso que esta es una promesa no cumplida aún. Yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en un tiempo relativamente corto, porque están para mí muy próximo a cumplirse muchas cosas, no solamente las tribulaciones. Sigo, y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, es decir, en tu sacerdocio, y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que en ti continuará este derecho. Importante la promesa. En ti continuará este derecho, y en tu descendencia después de ti. Es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal. Serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Y después que el Señor hubo cesado de hablarme y retiró su faz de mí, dije en mi corazón, tu siervo te buscó diligentemente, ahora te he hallado. Enviaste a tu ángel para librarme de los dioses de Elquena, y bien haré si escucho tu voz. Permite pues que tu siervo se levante y vaya en paz. Es el versículo 13, y en parte del 18 dice, y ya habíamos llegado a las fronteras de la tierra de los cananeos, y allí en el valle de More ofrecí sacrificio e invoqué devotamente al Señor, porque ya habíamos llegado a la tierra de esta nación idólatra. Y el Señor se me apareció en respuesta a mis oraciones y me dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Bueno, este es el patriarca Abraham real, y no lo que solemos creer de que era casi un pastor de ovejas más. Él fue el primer hebreo, el primero que cruzó, y se alejó del politeísmo para profesar su fe en el Dios único, al cual llegó en una búsqueda consciente, con preparación. Él recibió mucho conocimiento desde lo alto. Lo que pasa es que eso no está en el rollo del Génesis. Entonces, los judíos dentro de la religión lo siguen a Abraham, pero más por una cosa, me da la sensación a mí, de fe, que de un conocimiento profundo, real, de lo que significaba, de lo que hizo. Porque le estaban entregando a él un reino, como continuador del reinado. Le entregaron el sacerdocio, el sumo sacerdocio. ¿Y de qué tipo de sacerdocio estamos hablando? Y eso lo podemos concluir con el texto del rollo del Génesis, porque ahí lo recibe en la matanza de reyes, lo recibe Melquisedec. Y también aparece dentro de lo señalado en el rollo de jubileos. Entonces, el sacerdocio de él era sacerdocio real, el sacerdocio de Melquisedec. O sea, es una persona de alta importancia. Y con esto dejo aquí esta parte. Así que reciban bendiciones en el nombre de Yeshua, reciban amor y fe para todos estos tiempos que estamos viviendo. El coronavirus es parte de aquello que nos toca vivir en términos de tribulaciones, no necesariamente de las plagas que están escritas en el rollo de Apocalipsis, o de las plagas que aparecen señaladas
por Yeshua, por ejemplo, en Mateo 24, porque esta plaga no es tan gran plaga. Se ha diseminado por todos lados, pero lo que más se ha diseminado es el miedo. Si ustedes se fijan, como pandemia se ha extendido, pero no es que esté en todas partes. Aquí esto está muy manipulado. Se han dedicado a través de los medios de comunicación a expandir el pánico, y la gente está mal de la cabeza, igual que los gobernantes, mal de la cabeza, y se ha extendido una psicosis. Hay toda una paranoia respecto de este virus, pero no creo que sea una de las plagas bíblicas, para nada. Así que ahora sí me despido conscientemente. Les deseo bendiciones desde todo corazón, con mucho amor para todos ustedes.